Levántate, no eres una víctima. Dile al que está a tu lado: hey, levántate, no eres una víctima. Ahora dile al otro que has marginado la primera vez: oye, tú también, levántate, no eres una víctima. Algunos de los que están aquí llevan demasiado tiempo estancados en un hábito, una relación, un problema, una circunstancia, y llevan tanto tiempo estancados en esa realidad que han llegado a creer que es su normalidad. Quizá ya no se acuerdan de una vida diferente, pero cada vez que tienen la oportunidad de escuchar el susurro de la voz de Dios, escuchan al cielo decir: hey, yo no te creé para esto. Esta mañana quiero hablar a aquellos que saben que no están donde deberían estar, que llevan demasiado tiempo estancados en algo que es mediocre, que saben que se están arrastrando cuando en realidad Dios los creó para las alturas. Para todos ellos es este mensaje, porque esta mañana es la mañana de salir del estancamiento. Ahora quiero ser muy claro desde el principio, y te voy a dar la respuesta de este mensaje, no al final, sino desde el primer momento. La razón por la cual estás estancado no es por una circunstancia fuera de ti, tanto como es por un sistema de pensamientos dentro de ti. Lo voy a volver a decir. Quizá muchos de los que están aquí piensen que lo que los mantiene estancados es una circunstancia externa a ellos, pero en realidad lo que te está manteniendo estancado es una realidad interna dentro de ti. Hermano, hermana, las peores cárceles en la vida no están hechas de barrotes de hierro. Las peores cárceles en la vida están hechos de pensamientos. Y hay algunos aquí que llevan demasiado tiempo encarcelados en un sistema de pensamiento que hoy vamos a llamar la mentalidad de víctima. Y hoy vamos a ser libres de esa cárcel. ¿Estás listo? Acompáñame a la escritura, al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. El episodio que acabamos de leer ocurrió en el Evangelio y describe un momento muy interesante con el cual nos podemos sentir relacionados muchos de los que estamos aquí. Al parecer, este hecho ocurrió en un estanque llamado Betesda.
en la ciudad de Jerusalén. Un estanque que estaba muy cerca de la puerta de las ovejas que daba acceso al templo. Ahora, los historiadores y expertos creen que ese estanque era el estanque donde los peregrinos o donde los judíos devotos llevaban a sus animales, ovejas, terneros, palominos, para el lavamiento ritual antes de llevarlo por la puerta de las ovejas al templo donde serían sacrificados. Es decir, ese estanque era un estanque ritual donde se lavaba a los animales. Lo que estoy intentando decir es que si cada vez que imaginas Bethesda, te imaginas un estanque bonito, lleno de flores y mariposas, quítatelo de la cabeza. Porque Bethesda era una cuadra. Escúchame bien, Bethesda estaba lleno de animales. Bethesda estaba lleno de ruido, de caos y olía a caca de burro, porque era el estanque donde lavaban a los animales antes de ofrecerlos en el altar del sacrificio. Ahora bien, ese lugar estaba lleno de enfermos. La Biblia dice que había cojos, paralíticos, sordos, ciegos, leprosos, que habían sido atraídos a ese estanque por una superstición. Y digo esto con todo el sentido de la palabra, una superstición, porque se decía que de vez en cuando un ángel, no se sabía muy bien qué ángel ni cuándo, pero descendía al estanque, agitaba el agua y el primer enfermo que se metía en el agua agitada era sanado de cualquier enfermedad. Y esa superstición había traído cientos de enfermos que esperaban su milagro en ese lugar. Cientos de enfermos que podían pasar meses o incluso años viviendo en aquel estanque esperando su oportunidad. Habían convertido los judíos aquel estanque en una especie de santuario de milagros. Algo así como un Fátima, un Lourdes. No sé si aquí en Ecuador tenéis santuarios de milagros. Ahora, no vamos a entrar a valorar por qué ocurrían milagros. Eso es otro tema. La cuestión es que ocurrían. Y ahí estaban todos esos enfermos esperando su oportunidad. Había tantos enfermos en aquel lugar, viviendo en aquel lugar, que se habían construido, dicen los historiadores, sus casetas, sus zonas donde dormir, comer y hacer sus necesidades, porque literalmente vivían en el estanque. Y el gobierno de Jerusalén había construido 5 pórticos para albergar a todos los enfermos que habían hecho su vivienda allí. Ahora, mientras estoy diciendo esto, algunos despistados en la sala podrían decir: ¡ay, Itiel, qué imagen más bonita! Gente esperando su milagro. Pero querido, querida, lo que estamos contemplando aquí no es una preciosa imagen de esperanza. Lo que estamos viendo aquí es una multitud de enfermos tirados alrededor de un estanque como víctimas, esperando que un golpe de suerte les cambie la vida. Lo voy a volver a decir. Lo que estamos viendo en esta historia es una multitud de enfermos tirados alrededor de un estanque como víctimas, esperando que un golpe de suerte les cambie la vida. Yo no veo una bonita imagen de esperanza. Lo que yo veo aquí es una multitud de enfermos estancados en un estanque. De hecho, la Biblia dice que había un hombre que llevaba 38 años estancado en ese estanque. Escúchame bien, no 1, no 2, no 3,
38 años viviendo en ese estanque, esperando su milagro. Ahora, yo me imagino que cuando llevas 38 años en un lugar, aunque ese lugar sea incómodo, mediocre y sucio, hasta le coges un poquito de cariño. Qué fácil es acostumbrarnos, escúchame, a la mediocridad. Qué fácil es acostumbrarnos a una vida insignificante. Qué fácil es hacer de un basurero nuestro hogar. Yo me imagino que cuando alguien lleva 38 años en un lugar, se vuelve alguien importante, porque tú puedes ser importante en medio de los mediocres, seamos claros. Y yo imagino que cuando un enfermo nuevo llegaba al estanque, le decían: oye, habla con el para. Él lleva 38 años en el lugar, se sabe las normas del sitio. Me imagino que el para ya tenía su nombre, su reputación, lo respetaban, conocía las historias, quizá incluso arrastrándose había logrado un buen lugar, un buen puesto, una buena posición en el estanque. Era el para. El para llevaba 38 años allí. Qué fácil es acostumbrarnos a una vida insignificante. Ahora, quiero ser claro, y Carlos, me vas a perdonar por hacer esta comparación, pero no lo puedo evitar. Cuando yo pienso en este estanque llamado Bethesda, no puedo evitar pensar que se parece demasiado a nuestras iglesias. De hecho, Bethesda en arameo se puede traducir al español como casa de misericordia. Y dime una cosa, ¿qué es la iglesia sino una casa de misericordia? Y no es cierto que a veces la iglesia se parece mucho a ese estanque de Bethesda, con una multitud de enfermos tirados en una silla, domingo tras domingo tras domingo, esperando que quizá en un culto, en una celebración, en un evento especial, algo sobrenatural ocurra. Un ángel aparezca en la sala, agite el agua y su vida cambie para siempre. Mira, te sorprendería cuántos cristianos viven su vida cristiana así, esperando que un golpe de suerte les cambie la vida, que alguien haga el trabajo difícil por ellos, esperando a ver cuándo viene el ángel. Yo no sé si será este año, quizá el próximo año, quizá dentro de 38 años. Ya mi silla tiene el hueco de mi trasero porque es mi silla en el lugar, y que nadie me quite la silla porque es el huequito en mi estanque. Hay gente que está esperando un milagro que resuelva el problema que tiene con su esposo o con su esposa. Gente esperando una bendición financiera especial que les haga salir de ese ciclo de deudas en el que se han metido. Gente esperando una unción cósmica que les haga adelgazar 15 kilitos. Gente esperando que llegue el profeta y que les diga lo que tienen que hacer con sus vidas. Gente esperando. Gente que dice: yo sé, tengo fe, un día estaré en la reunión y algo mágico ocurrirá. Un ángel agitará la atmósfera y mi vida será diferente. Querido, ¿sabes cómo se llama eso? Cristianos con una superstición. Lo voy a volver a decir. Cristianos con una superstición. Porque seamos claros, quizá lo que tú llamas fe no es más que una versión religiosa de la superstición. Tú estás esperando que algo externo arregle el problema que tú tienes la responsabilidad de arreglar. Y eso se llama misticismo, superstición y gente que hace
brujería cristiana. Escúchame, llevo tanto tiempo en Bethesda. A mi mamá solo le faltó parirme en la banca de una iglesia. Entiéndeme, yo he crecido aquí, en este contexto, para saber que los cristianos somos bien supersticiosos. Nosotros tenemos nuestras versiones religiosas de todo. Por ejemplo, el tarot. Nosotros abrimos la Biblia y a ver qué me dice el Señor. Nosotros tenemos nuestras versiones religiosas de la medallita de la suerte. Nos vamos a Jerusalén y compramos piedras mágicas, besamos el muro y nos metemos en el agua. Algo mágico va a pasar. Nosotros tenemos nuestras declaraciones de esas para manifestar cosas. Son como palabras mágicas que usamos y que si las decimos parece que algo va a pasar por decir la palabra así. Tenemos nuestra versión de todo esto. Mira, yo no sé, Carlos, pero tú has estado atendiendo a muchas personas como pastor. A mí me ha ocurrido cosas como estas. De repente alguien viene a la consejería pastoral y me dice: ¡Pastor! Ore usted por mí, que a usted Dios sí le escucha. Póngame la mano en la cabeza, pastor, para ver si Dios arregla mi matrimonio, porque estoy casado con un burro que no cambia, un marido que no da la talla. Ore usted por mí, pastor, para ver si Dios arregla mi matrimonio. Mira, querida, por mucho que yo te ponga la mano en la cabeza y te la agite así, tu matrimonio no va a cambiar hasta que tú no empieces a orar por tu marido y te conviertas en una intercesora por él y lo empieces a honrar como el líder del hogar y no a compararlo con otros hombres tratándolo como un burro, porque, querida, tienes el esposo que te fabricas. Algunos dicen: ¡Pastor! Estamos ungiendo las sillas vacías con aceite para que Dios las llene de almas. Mira, querido, querida, por mucho que unjas esa silla con aceite, por mucho que hagas una ensalada sobre la silla, esa silla vacía va a seguir vacía hasta que tú no tomes el compromiso de compartir tu fe valientemente con tu compañero de trabajo, con tu compañero de colegio, con tu compañero de universidad, y salgas del secreto y te manifiestes como una persona de fe y los traigas a la iglesia. ¡Pastor! Me pongo 3 veces al día frente al espejo y declaro: soy próspero, soy próspero, soy próspero, para ver si Dios me ayuda a salir de esta locura de deudas. Mira, querido, por mucho que te pongas frente al espejo a declarar cositas, hasta que no cojas tu tarjeta de crédito y la cortes y dejes de gastar dinero en estupideces y adquieras una disciplina de ahorro y buena mayordomía financiera, y por cierto, hasta que ya no dejes de ser un irresponsable en tu trabajo, que te han despedido 5 veces, desgraciado, porque andas escuchando predicaciones en el trabajo, hasta que no seas responsable con tu trabajo y tu economía, no vas a salir de ese endeudamiento. Escucha, pastor, esta me encanta. He comenzado un ayuno de 3 días solo de agua, para que la siervita que me gusta se enamore de mí. A ver, querido. Mira, no sé si sabes para qué sirve el ayuno, pero el ayuno no es una especie de negociación que tú haces con Dios dejando de comer para que Él le lave el cerebro a la chica que te gusta para que se enamore de ti. El ayuno tiene que ver con doblegar tu carne, vivir en el espíritu. Si tú quieres conquistar a la chica que te gusta, ¿qué tal si te aseas un poquito, te lavas los dientes, te pones guapo y le declaras tu amor? Eres valiente, la invitas a cenar y pagas tú, tacaño, pagas tú. No sé si me estoy explicando.
¿Qué es lo que hace esto? Todo este tipo de supersticiones cristianas, ¿qué generan? Generan cristianos sin responsabilidad. Lo voy a volver a decir. Generan cristianos sin responsabilidad. Tú le pides a Dios un milagro y a Dios le encanta darte una responsabilidad. Tú quieres que Jesús te dé un resultado y a Jesús le encanta impulsarte a un proceso transformador en tu vida. Tú quieres que el Espíritu Santo lo haga por ti y el Espíritu Santo dice, lo vamos a hacer juntos. Lo que estoy intentando decir es que claro que Dios quiere darte un milagro, pero no lo quiere hacer sin tu responsabilidad. Dios quiere restaurar tu relación matrimonial y dice, yo que me quiero meter en el asunto, quiero que tu matrimonio se restaure, pero quiero darte responsabilidad. Quiero que empieces a seguir este principio y que leas la Biblia en el hogar, que presentes a Dios delante de tus hijos, que conviertas tu casa en una casa de oración, de lectura de la Biblia, donde trates con respeto a tu pareja, que la honres, que la respetes. ¿Me estoy explicando? Claro que Dios quiere sanar nuestros cuerpos. Lo vimos ayer, por ejemplo, en el campamento, milagros en los cuerpos de los muchachos. Claro que Dios quiere sanarte de una enfermedad, pero Dios también dice, quiero que seas buen mayordomo de tu cuerpo. Porque como sigas comiendo como un cerdito, metiéndote dulces constantemente, no durmiendo tus horas por la noche porque te quedas viendo el teléfono móvil, teniendo una vida sedentaria, sentado y sin hacer ningún tipo de ejercicio, cualquier milagro de sanidad que haga, lo vas a arruinar en un mes, porque te vas a volver a enfermar. Lo que estoy intentando decir es que los cristianos inmaduros viven de milagros. Los cristianos maduros se asocian con Dios en responsabilidades. A mí me encantan los milagros, pero hay algo elevado en la vida cristiana y es aprender a practicar principios de fe y obediencia que nos hacen personas responsables en el reino de Dios y liberan todas las promesas que solo se les da a las personas responsables. No sé si estoy logrando explicar el punto. Hoy vengo a hablar particularmente a todos los paralíticos del alma que están aquí en este Bethesda. Es horrible ser un paralítico del cuerpo, pero querido, querida, es aterrador ser un paralítico del alma. Yo he visto muchas personas paralíticas en el alma que han arruinado los propósitos de Dios en sus vidas. Y hoy vengo a hablar a todos aquellos que están paralizados por un tipo de mentalidad supersticiosa, personas que tienen que asumir una responsabilidad, porque por mucho que estés en la casa de misericordia, tu vida no va a cambiar hasta que no tengas un encuentro con el misericordioso. Nosotros esta mañana no hemos convocado a esta sala a un ángel para que agite el agua. Hemos convocado en esta sala a Jesús, que tiene una palabra, y tu milagro está al otro lado de la obediencia a la palabra que sale de la boca de Jesús. Lo que estoy intentando decir es que nosotros estamos aquí no esperando que algo mágico cambie nuestra vida. Estamos aquí para escuchar la voz de Jesús y obedecer, porque la obediencia libera el destino. Lo que tú estás esperando está al otro lado de la obediencia a la palabra que sale de la boca de Jesús. Tu vida va a cambiar. No cuando un ángel te toque, sino cuando empieces a obedecer. Y voy a hablar 3 principios que nos posicionan para el milagro que estamos esperando. ¿Cuántos quieren recibir un milagro, pero uno de los de verdad? Muy bien, voy a hablar de 3 posiciones del corazón para salir de Bethesda, para salir del estancamiento, para que nuestra vida cambie. Primer principio es este.
tienes que decidir si de verdad quieres salir del estanque. Di conmigo, tengo que decidir. No te escucho. Tengo que decidir si de verdad quiero salir del estanque. Jesús le pregunta al paralítico en el versículo 6, ¿quieres ser sano? A ver, Carla, a ver, perdóname, pero ¿no te parece una pregunta un poco extraña? Casi una pregunta ofensiva para hacerle a un tipo que lleva 38 años en ese estanque viviendo, esperando su milagro. Va Jesús y le pregunta, oye, muchacho, ¿quieres ser sano? Ahora, me he dado cuenta de algo acerca de Jesús. Él es experto en hacer preguntas que ofenden nuestra razón, pero que revelan nuestro corazón. No hay pregunta que nos haga Jesús, por muy extraña que parezca, que no tenga el objetivo de revelar algo que quizá estaba oculto dentro de nosotros. ¿Por qué le pregunta Jesús al paralítico si quiere ser sano? Porque Jesús sabe que no todos los enfermos quieren sanarse. Jesús sabe que no todos los que están estancados quieren salir del estancamiento. ¿Por qué? Porque el estanque, aunque es mediocre, es cómodo. Y hay gente que prefiere la comodidad del estancamiento que la incomodidad de una vida responsable. Mira, años y años y años de consejería pastoral con jóvenes me ha demostrado que lágrimas en los ojos no significa necesariamente decisiones en el corazón. He estado dedicando horas a muchachos que venían llorando por sus problemas. Les ponía la mano en el hombro y les decía, pobrecito. Y una vez visto el problema, yo les decía, mira, ¿qué dice la Biblia sobre tu problema? Que debes hacer esto, tomar esta determinación, romper con esta persona, tomar este paso de integridad, hacer este acto de obediencia. Y él decía, sí. Y sale de esa consejería con los mocos sonados, pero sin tomar ni una decisión en su vida que podría cambiarla para siempre. Y eso Jesús lo sabe. Jesús sabe que no todos los estancados quieren salir del estanque. Mira, puedes estar aquí y decir, no es gran cosa, pero es mi cosa. Yo sé que no se ve muy impresionante, ¿no? Pero es mi rinconcito. Aquí están mis cositas. Yo me conformo con poca cosa, porque más vale lo malo conocido. Aquí también tenéis ese refrán, ¿verdad? Yo sé que no es gran cosa esa relación de noviazgo que tengo con ese pagano, que a lo único que quiere es llevarme a la cama y tocarme el trasero. Yo sé que no es gran cosa y que Dios no bendice esa relación, pero es que, ¿y si nadie más me quiere? ¿Y si lo dejo y me quedo solterita? No sé, casi prefiero quedarme con él porque más vale lo malo conocido. Mira, yo sé que no es gran cosa, pero es que mi abuelo trabajaba de eso, mi papá trabajó de eso, y yo, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a trabajar de eso, porque no sé, eso de ir y estudiar en la universidad y enfrentarme a los exámenes de final de carrera, casi prefiero seguir pues el legado de mi abuelo y de mi papá, que era un pequeño negocito que solo nos da para sobrevivir y malvivir, pero es que no sé si voy a ser capaz de cambiar las cosas. Más vale lo malo conocido. Queridos, es tan fácil acostumbrarse a la mediocridad. Es tan fácil que el basurero
se convierta en tu hogar. Es tan fácil pasear por las calles de Ecuador y ver ciertas cosas que no deberían ser así y creer que son la normalidad, cuando no son la normalidad. Nos acostumbramos a la mediocridad muy fácil. ¿Por qué? Porque la mediocridad puede convertirse en nuestra comodidad. Y hay gente tan aferrada a un problema viejo que no tiene manos para agarrar una solución nueva. Hay gente que prefiere la comodidad de su estancamiento que la incomodidad de una vida responsable, obedeciendo a Dios y tomando decisiones difíciles. Por eso Jesús preguntó a aquel hombre y nos pregunta esta mañana a nosotros: ¡hey! ¿De verdad queréis cambiar? Ay, es que vengo a la iglesia. No, que vengas a la iglesia y que tengas un huequecito en el estanque no significa que quieras salir del estancamiento. ¿De verdad quieres cambiar? Y hay algunos aquí que dicen: Itiel, es que yo no puedo cambiar. No es verdad. Todos podemos cambiar. Escúchame bien. Incluso las personas que no tienen a Dios en su vida, tomando buenas decisiones, pueden cambiar. Para un cristiano no es poder, es deber. Debemos cambiar, porque ya tenemos dentro de nosotros todos los recursos divinos para el cambio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y todo lo que necesitamos para el cambio ya está aquí dentro, ya lo tenemos aquí dentro. Dice: no puedo cambiar, no puedo cambiar. Sí puedes cambiar, sin vergüenza, puedes cambiar. Solo que no quieres cambiar. Y a veces Dios, que nos ama tanto, nos permite experimentar lo que yo llamo el efecto cerdo, para convencernos para cambiar. ¿Qué es el efecto cerdo? El efecto cerdo es aquello que vivió el hijo pródigo y que lo impulsó al cambio. Fue tocar fondo. Fue, siendo un heredero que tenía una gran riqueza, convertirse en un mendigo, peleándose con unos cerdos para comer unas algarrobas. Y cuando estaba ahí en el fondo, en la mediocridad, la Biblia dice que abrió los ojos y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Yo, aunque me he portado mal, mi padre es bueno y hasta los siervos viven bien en su casa. Voy a regresar a la casa de mi padre, voy a cambiar mi vida. Y se demuestra que en ese momento él hizo lo único que se esperaba de él: dar un paso de obediencia, un paso de arrepentimiento, un paso de regreso a casa. Y un paso de regreso a casa cambió la vida de aquel hombre para siempre. Un paso, demostrando que siempre pudo cambiar, siempre pudo dar ese paso, solo que no quiso hacerlo hasta que se quedó sin nada. Y hay personas aquí que necesitan quedarse sin nada para cambiar, y eso es triste. Yo recuerdo un muchacho con el cual en su soltería estuve hablando acerca de su adicción a la pornografía. Yo le dije: te entiendo, yo he estado ahí, pero tienes que hacer esto y esto para cambiar. Pero él solo lloraba, pero no hacía nada. Tuvo un noviazgo y yo le dije: querido, arregla tu adicción a la pornografía antes de casarte. Y él dijo: no, cuando me case ya se solucionan mis problemas. Querido, por mucho que te cases, no se solucionan tus problemas, te los llevas a la boda. Y el tipo siguió consumiendo pornografía casado, hasta que una vez su esposa descubre el historial de navegación y escandalosamente grita: ¡ah! Y él dice: ¿qué pasa? Y dijo: ¿qué me has hecho? ¿Qué estás viendo? Y llamaron y nos convocaron para una reunión pastoral de consejería y empezamos a hablar. Él estaba llorando, ella estaba llorando, y ella decía: cariño, si tú haces lo que tienes que hacer, yo te voy a apoyar, te voy a ayudar, voy a ser tu guardiana, estoy aquí. Y él dijo: vale. Y le dije: haz esto y esto. ¿Y sabes lo que hizo? Nada.
No hizo nada. 6 meses después, su esposa lo volvió a descubrir y fue suficiente. Fue donde el abogado, preparó los papeles del divorcio, se los puso sobre la mesa y cuando él lo vio, le digo como un ataque al corazón, se desmayó y empezó a llamarme y me dijo: Itiel me va a abandonar, Itiel me va a abandonar, ¿qué hago? Y le digo: ¿qué tienes que hacer? Es que no sé qué hacer. Si sabes lo que tienes que hacer. Es que no puedo. Si puedes. ¿Y sabes lo que hizo? Le dijo a su esposa: dame 6 meses. Y se fue a un centro de desintoxicación para drogodependientes. Se metió ahí y se metió en la disciplina de desintoxicación y volvió siendo un hombre nuevo, libre, y hoy tiene un matrimonio estable con hijos y una casa bendecida, porque siempre pudo cambiar, solo que no estaba dispuesto a incomodarse y tomar las decisiones difíciles. Y yo no quiero que tú tomes una decisión difícil cuando estés a punto de colapsar en el matrimonio. No quiero que tomes la decisión difícil cuando el médico te diga: mira, esas manchas en el pulmón son cáncer. No quiero que tomes la decisión difícil cuando tengas un accidente por hacer lo que no debes hacer. Me gustaría que tomases la decisión difícil hoy, porque sabes que es lo correcto, porque sabes que te va a catapultar a la vida que Dios te ha llamado para vivir. Segundo paso para el milagro. Son 3 y terminamos. ¿Alguien me ayuda al piano, por favor? El segundo paso para tu milagro es: tienes que renunciar a la mentalidad de víctima. Di conmigo: tengo que renunciar a la mentalidad de víctima. Jesús le pregunta, versículo 6, ¿quieres ser sano? ¿Y qué responde el paralítico en el versículo 7? No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Pero qué te ha preguntado Jesús, alma en pena? ¿Qué te ha preguntado Jesús? ¿Qué te ha preguntado? ¿Te ha preguntado por qué no eres sano? No, te ha preguntado si quieres ser sano, demostrando que la parálisis en aquel hombre ya no estaba en su cuerpo solamente, sino que había llegado a su mente. Él literalmente dice: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es decir, nadie me ayuda, otros me lo impiden. Nadie me ayuda, otros me lo impiden. En resumen, estoy así por causa de otros. ¿Sabes cómo se llama decir que estás así por causa de otros? ¿Sabes cómo se llama eso? Mentalidad de víctima. No, es que yo estoy así por causa de otros. Nadie me ayuda, otros me lo impiden. Y lo que voy a decir ahora es algo que me hace perder amigos, pero créeme que es algo que a mí me cambió la vida. Y es que existe una diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Y es muy posible que tú no tengas la culpa de tus circunstancias, pero sí tienes la responsabilidad de hacerte cargo de ellas. Lo voy a volver a decir. Muy probablemente tú no tienes la culpa de tus circunstancias, pero sí tienes la responsabilidad de hacerte cargo de ellas. Mira, tú no tienes la culpa. No tienes la culpa, y que jamás nadie te diga lo contrario. No tienes la culpa del abuso sexual que recibiste cuando eras una niña. Tú no tienes la culpa de que aquel hombre que debía haberte protegido, que quizá era un hombre de la familia, aprovechase el momento para robarte la inocencia y dejar una marca en tu alma
con la cual has estado luchando durante años. Tú no tienes la culpa de eso, por favor, que nadie te diga lo contrario, no tienes la culpa. Pero sí tienes la responsabilidad, en medio de tu ruptura interior, de tomar todos los recursos valiosos que el Evangelio te da y que la Iglesia Casa de Fe pone a tu disposición, como los encuentros, como los discipulados, como las consejerías, para sanar la herida en tu alma, para sacar el odio, el rencor y la amargura y transformarlo en gracia. No tienes la culpa del abuso, pero sí tienes la responsabilidad de asumir el proceso de tu sanidad y de tomar todos los recursos que Dios te da para ser sana. Sí tienes la responsabilidad de eso. Escucha, tú no tienes la culpa de que cuando eras un muchachito joven, enamorado de aquella mujer, te entregases sin barreras y sin límites, sin saber que ella tenía otros 3 muchachos con los cuales estaba coqueteando y solo te quería a ti para sentirse mejor ella. Te rompió el corazón, jugó contigo y te hizo pedazos. Eras un jovencito y tú no tienes la culpa de que esa mujer te partiese el corazón. No tienes la culpa. Pero sí tienes la responsabilidad hoy de no perpetuar un ciclo de romper corazones. Sí tienes la responsabilidad de convertirte en un hombre que trate con dignidad a las otras mujeres, que no se escude diciendo: es que a mí una mujer me rompió el corazón, pues yo rompo el corazón de las mujeres. Sí tienes responsabilidad de ser un hombre que trate con dignidad a las otras mujeres, que las trate con honor, que proteja sus corazones, porque ese es el principio de Dios. No tienes la culpa de que te rompiesen el corazón, pero sí tienes la responsabilidad de ser un hombre que proteja el corazón de los demás. Sí tienes la responsabilidad de eso. Claro, tú no tienes la culpa de haber crecido en un Ecuador complicado, política y económicamente. Claro que no tienes la culpa del lugar donde has nacido y de la situación política y económica en la que has nacido, con gobiernos corruptos, con bandas, narcotraficantes, situaciones complicadas. Tú no tienes la culpa de haber crecido en un país que, pudiendo ser rico, a veces está en pobreza por causa de la corrupción de otros. Claro que tú no tienes la culpa de eso, pero sí tienes la responsabilidad ahora de tú hacer la diferencia y de, si montas un negocio, que sea un negocio íntegro, que no utilices el truco, la malandrería para engañar y así tengo un poquito más de dinero, y engañas a tus clientes y perpetúas la corrupción, aunque sea una corrupción pequeña, la perpetúas diciendo: es que los de arriba lo hacen, yo también lo voy a hacer. Tú tienes la responsabilidad de tener un negocio íntegro, con cuentas claras, haciendo las cosas bien, dignificando el nombre de Dios. Pero eso de echar las responsabilidades sobre otros es tan antiguo como el huerto del Edén. Porque cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: no comas del fruto prohibido, y Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Dios fue donde Adán y le dijo: Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dijo: yo no. La mujer que tú me diste, ella me lió y yo comí. Dios va donde Eva y le dice: Eva, ¿qué has hecho? Y Eva dice: yo no. La serpiente que tú dejaste entrar en el huerto, tú la dejaste entrar, ella me engañó y yo comí. Y Dios va donde la serpiente y dice: ¿qué has hecho? Y me imagino a la serpiente mirando y dice: no hay nadie más, será mi culpa entonces. Hay tanta gente que me dice: oye, si tu Dios es tan compasivo, ¿por qué no permitió a Adán y a Eva quedarse dentro del huerto, del jardín del Edén, cuando pecaron? Pues queridos, yo llevo
años y años y años leyendo ese pasaje de las Escrituras. Lo he leído 1000 veces y todavía no he encontrado ni un solo versículo donde Adán y Eva pidan perdón a Dios. Ni un solo versículo donde Adán y Eva pidan perdón a Dios. ¿Y por qué no le pidieron perdón? Porque Adán y Eva no se creían responsables de su pecado, se creían víctimas de sus circunstancias. Y tengo una noticia para ti: Dios no puede salvar a las víctimas. Dios solo puede salvar a los pecadores que se saben responsables de sus propios pecados. Dios no puede salvarte. Dios no puede salvarte si tú eres la víctima en la historia. ¿Y cuántos aquí sois víctimas? Ay, es que siempre la culpa es de otro. La culpa es de mi papá, que me abandonó. Y como dejó el hogar, yo tuve un hueco aquí en el alma que lo intento llenar acostándome con una mujer diferente cada fin de semana, porque tengo carencia de amor por culpa de mi papá. No, es que la culpa es de mi profesor. Me ha suspendido porque me tiene manía. ¿Se entiende lo que es manía aquí? Me encanta cuando un estudiante dice: no, es que me ha suspendido porque le caigo mal al profesor. Está mejor, Carlos: me he divorciado de mi mujer porque el pastor no nos atendió a tiempo. Lo dicen de verdad. Y si no, pues siempre le puedes echar la culpa al gobierno de izquierda, o al gobierno de derecha, o a los españoles imperialistas que vinieron aquí. Escucha, podemos echarle la culpa a quien tú quieras. Se hace política con victimismo. Ahora los maleantes son pobrecitos. Pobrecitos, es que crecieron en familias desestructuradas, matan gente, pero pobrecitos. Aniñando una sociedad porque no asume responsabilidades, aniñándola, infantilizándola. Estaba yo con un servidor en la iglesia, un chico joven, con mucho talento, pero que nunca termina lo que empieza. Le damos responsabilidades que sabemos que las puede llevar a cabo porque tiene capacidad. Empieza y nunca termina. Y un día le dije: a ver, ¿por qué no terminas lo que empiezas? Y el tipo me dice: es que creo, he visto en Google, que probablemente tengo TDAH, trastorno de déficit de atención. Y le digo: no te inventes una enfermedad, desgraciado. Eres un vago, es lo que te pasa, eres un vago perezoso. Hasta hoy nos inventamos enfermedades para no asumir que somos perezosos, que no tenemos disciplina y que nos la pasamos viendo películas o series por la noche, y por eso estamos tristes, porque no dormimos. Por eso nos sentimos mediocres, porque no tratamos bien nuestro cuerpo. Decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos, y queremos decir que la culpa es de la iglesia, que no hay suficiente amor, y por eso me voy a ir a la otra iglesia. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Ya voy a terminar. La mentalidad de víctima es una cadena mental que te estanca, porque alguien con mentalidad de víctima no tiene poder para cambiar. Escúchame, iglesia. Sé que este no es un mensaje que me haga tener muchos amigos, pero quizás es el mensaje más amoroso que te puedo predicar. Solo si te haces responsable de tus propios pecados, tendrás el poder del evangelio para cambiarlos. Yo recuerdo, en una de nuestras iglesias descubrimos a un líder que estaba aprovechando su posición de autoridad para acostarse con diferentes mujeres de la congregación. Y te voy a decir una cosa: si tú estás haciendo esto aquí, quiero que sepas que tarde o temprano todo sale a la luz. Y es mejor que confieses pronto a que te atrapen, porque siempre te atrapan. Y recuerdo que cuando todas las mujeres hablaron, porque eran muchas,
y teníamos todas las pruebas de lo que había hecho. El sinvergüenza había robado hasta dinero. Todo ahí. Le teníamos confrontándole con las pruebas. Y el tipo estaba sentado y temblaba. Le parecía que le iba a dar un ataque. Es como una telenovela latinoamericana. Hacía espasmos y todo. Y le decimos: ¿qué tienes que decir respecto a este pecado? ¿Qué tienes que decir? Dinos algo. Y él dijo: yo no. El espíritu de Jezabel poseyó a esas mujeres para seducirme. El espíritu de Jezabel poseyó a esas mujeres para seducirle. Escúchame una cosa. Pregúntame, hermano, pregúntame: ¿Itiel, ese hombre, cambió? Pregúntamelo. No preguntes tonterías. Claro que no cambió, porque él se creía la víctima del espíritu de Jezabel. No se creía el responsable de su propio pecado. Y solo cambian los que se hacen responsables. Las víctimas crean realidades alternativas en su mente, se inventan cosas imaginarias, viven en una ilusión y se la creen. Y cuando tú vas a confrontarles, se ponen en modo víctima y dicen: es que no me amas, es que me confrontas porque yo no soy una persona amada, no me tratas con gracia. Y son tan manipuladores que no sabes cómo te convencen para que les pidas perdón. Dices: perdóname, no sé qué te he hecho, pero perdóname. ¿Pasa o no pasa? No seas uno de esos. No seas uno de esos. Termino. Ya lo he dicho como 5 veces eso de terminar, pero lo estoy pasando bien. ¿Sabéis por qué no podemos ser víctimas? Porque nosotros tuvimos un Jesús que se hizo responsable. En un momento del Evangelio, Jesús le dijo a sus discípulos: queridos, ha llegado el momento de mi crucifixión. Van a venir a por mí, me van a llevar y voy a ser crucificado. Pero queridos, queridas, es necesario que esto acontezca. Debe ser así. Y cuando Pedro estaba escuchando esas palabras de Jesús, tomó a Jesús aparte, lo llevó a un rincón y le dijo: Jesús, no puede ser. No puedes morir. No puedes morir. Y le dice esta frase: Jesús, ten compasión de ti mismo. ¿Qué le dijo? Ten compasión de ti mismo y que esto no te acontezca. ¿Y qué le responde Jesús? Apártate de mí, Satanás. No le estaba hablando a Pedro, estaba hablando a una mentalidad satánica en la mente de Pedro. Le dice: mentalidad satánica, apártate de mí, porque tú no ves las cosas como Dios las ve. Y Jesús le dijo a Pedro, a sus discípulos, y nos dijo, y nos está diciendo hoy a nosotros: queridos, queridas, yo no soy una víctima. ¿Qué pensáis? ¿Que yo soy víctima del imperio romano que viene con sus lanzas para apresarme? ¿Creéis que soy víctima de los fariseos que han conspirado en mi contra? Tengo algo que deciros: ellos no me llevan a la cruz, yo voy voluntariamente a la cruz. Yo abrazo esa cruz, yo la tomo en sacrificio por vosotros. Yo no soy una víctima. Yo me entrego, yo he decidido, yo tomo responsabilidad de tomar una cruz, no por mi pecado, sino por tu pecado, por tu pecado, por tu pecado, por tu pecado. Jesús dijo: yo abrazo una cruz, no como una víctima, sino como alguien que es capaz de hacerse responsable del pecado que no ha cometido. Del pecado que no ha cometido. Abrazo esa cruz y la abrazo por vosotros. No soy una víctima.
Soy alguien que cambia las cosas. Y para cambiarlas, alguien tiene que abrazar una cruz. Porque si Jesús hubiese tenido autocompasión de sí mismo, si hubiese tenido autolástima, si hubiese tenido mentalidad de víctima, si hubiese escondido y no hubiese ido a la cruz, ¿y dónde estaríamos tú y yo? Perdidos en una densa oscuridad eterna. Pero porque Jesús abrazó la cruz de la responsabilidad por el pecado que no cometió, tú y yo hoy somos libres. Y si seguimos a un Jesús que no fue una víctima, sino que se hizo responsable y abrazó la cruz, nosotros no tenemos excusa. Tenemos que abrazar nuestras cruces y decir: quizá yo no tengo la culpa de esta cruz, no la tengo, pero la abrazo y me hago responsable. Es difícil la vida que me ha tocado vivir, pero la voy a vivir de tal manera que dé gloria a Jesús, que dé gloria a mi Dios. No viviré como una víctima, pobrecito de mí. Viviré como un héroe que cambia las cosas. Y las cosas en un país, en una familia, en una vida siempre se cambian con un hombre o con una mujer que abraza una cruz de responsabilidad. De responsabilidad. Y dice: voy a hacer algo, voy a hacer algo, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Las vidas más emocionantes son las vidas de personas que lo han tenido difícil. Esas personas que la vida les dio limones y ellos se hicieron y vendieron y inauguraron un puesto de limonadas y se hicieron ricos. Porque las mejores historias son las historias de personas que lo tuvieron difícil, pero tomaron decisiones responsables que cambiaron el rumbo de sus vidas, de sus familias y hasta de sus naciones. Y quizá tú hoy estás llorando porque la vida está difícil. Y te voy a decir una cosa: se vale llorar. Yo también lloro, soy un llorón. Se vale llorar, pero no toda la vida. Llega un momento en el que uno tiene que secarse las lágrimas y hacer el tercer y último paso. Ese: obedece la voz de Jesús. Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, sal de aquí. Ahora la pregunta esta mañana es: ¿puede un hombre que lleva 38 años paralizado levantarse? ¿Pueden huesos y músculos que no han sido usados durante 38 años sostener el peso de un hombre? ¿Pueden? No pueden. Entonces, ¿cómo aquel hombre que no podía levantarse se levantó? ¿Qué lo sostuvo en pie? Lo que sostuvo en pie a aquel hombre no fueron sus músculos, no fueron sus huesos que estaban atrofiados. Lo que sostuvo en pie a aquel hombre fue la palabra que salió de la boca de Jesús. Fue el levántate, el levántate del creador del universo, de aquel que en Génesis capítulo 1 dijo: sea la luz, y la luz se hizo. Aquel cuya palabra mantiene unido cada átomo de la creación es aquel que habla y crea, el que le dijo: levántate. Y ese levántate fue suficiente para sostener a un hombre que no tenía huesos ni músculos, estaban atrofiados, pero la palabra que sale de la boca de Jesús, cuando es obedecida con fe, opera a nuestro favor y nos sostiene. Y yo sé que tú dices: yo no puedo hacerlo.
Porque Jesús te está diciendo perdona y tú dices yo no puedo perdonar. Jesús te está diciendo sal de ahí y dices ¿dónde voy a ir? Jesús te está diciendo toma esta decisión y dice no sé hacerlo. Pero cuando uno obedece a la voz de Jesús, esa obediencia libera todo el poder contenido en la palabra de Jesús y te sostiene y caminas sobre lo imposible y dices yo no podía perdonar pero estoy perdonando, yo no podía salir de aquí pero estoy saliendo, yo no podía hacer esto pero lo estoy haciendo. Porque cuando obedeces, aunque parezca una locura, cuando obedeces todo cambia. Pero entiende esto, dice la Biblia que no solo le dijo levántate, le dijo también toma tu lecho y vete de allí. ¿Por qué le dijo toma tu lecho y vete de allí? ¿Por qué no le dijo solo levántate y ya? ¿Por qué le dijo llévate el lecho de allí, llévatelo? ¿Por qué se lo dijo? Porque Jesús sabía que si el hombre dejaba su lecho en el lugar, la tentación de regresar a lo conocido iba a ser demasiado fuerte. Porque cuando uno toma decisiones difíciles, tiene la tentación de regresar a la comodidad de la mediocridad. Y Jesús le dijo, no, quita el lugar de donde no perteneces. Tú ya no formas parte de esto, ya no formas parte de eso. Quita toda posibilidad de regresar atrás. Quita el lecho porque tú ya no formas parte de esto. Tú formas parte de los que caminan, no de los que están tirados en un estanque. Por esa razón tu obediencia requiere un acto valiente. Es lo que llamamos prenderle fuego al lecho. Para prenderle fuego al lecho, a veces uno tiene que hacer una llamada difícil y decir, ya no volvemos a hablar. A veces significa entrar en tu teléfono y borrar un teléfono móvil que no debería estar ahí. A veces significa entrar a la red social y eliminar esa cuenta falsa que solo tú conoces y que la usas para lo que no deberías usarla. A veces significa tomar una caja debajo de la mesa o debajo de la cama que contiene recuerdos que no deberías mantener y prenderle fuego. El cambio implica un acto incendiario. Hay que prenderle fuego a algo. Tienes que tomar una decisión y tienes que tomarla de tal manera que te sea imposible volver atrás. Tienes que ponértelo tan difícil para volver atrás que digas, ya no puedo ir al estanque, solo puedo ir hacia adelante. Un acto valiente, quema los barcos, pon un explosivo a los puentes. Yo recuerdo que un hombre vino a la iglesia, venía del mundo heavy, del heavy satánico, de los que muerden palomas, como hay un vampiro por aquí volando, lo he visto varias veces. Es una mariposa. Joder, pues tenéis mariposas que parecen vampiros, aquí. Un heavy satánico. Y vino a la iglesia y se entregó a Jesús. Y este heavy tenía una melena que era la envidia de todas las mujeres en la iglesia. Una melena con rizos que hacía así todas las mujeres. ¡Wow! ¡Qué pelo! Tenía mejor pelo ese hombre que todas las mujeres de la iglesia. Y un día, cuando él estaba en el discipulado, entendió algo. Entendió lo que ahora estamos compartiendo. Y fue a la escuela dominical, agarró unas tijeras, se metió en el baño y empezó a hacer esto. Clac, 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 clac. Se cortó la melena y salió con los pelos así. Y le dijimos, ¿por qué te has cortado el pelo? No era pecado tener el pelo largo. Y él dijo, ya sé que no era pecado, pero era un símbolo de mi vieja vida y yo ya no soy el que era. Y me he cortado ese pelo para decirle al cielo y al infierno que yo ya no vuelvo atrás. Yo ya no vuelvo atrás. Yo ya no vuelvo atrás. Si tú tienes que tomar una decisión hoy, quiero invitarte a la cuenta de 3. Si tú sabes que estás
en un área de tu vida estancado, y todos estamos en algún área de nuestra vida estancados, cuando diga estas palabras, a la cuenta de 3, te vas a levantar. Vamos a levantarnos, tomar el lecho y andar. 1, 2 y 3. Ponte de pie. Ponte de pie. Señor, aquí están los que caminan. No estamos esperando esta mañana a un ángel. Si están aquí, sabemos que están. Bienvenidos a la fiesta. Pero hoy aquí solo estamos esperando a Jesús. Que Jesús hable. Y ya ha hablado. Y nos ha hablado al corazón. Y lleva tanto tiempo diciéndote algo. Y estamos listos para decidir. Queremos salir del estanque. Renunciamos a la mentalidad de víctima. Y vamos a obedecer la voz de Jesús que nos está hablando.